ofrenda de palmas al Señor, amén. Y bueno, no parece eso ni un aplauso de un estadio, ¿verdad? Denle una ofrenda de palmas al Señor, glorifique su nombre, exáltele en el nombre de Jesús, porque Él es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Así que en todo tiempo dice su palabra que nos gocemos, que le exaltemos, amén. Y bueno, amado hermano, dele la bienvenida al que está cerca de usted. Los adolescentes ya pasaron a su clase. Si no los ve, no piense que es el arrebatamiento, ¿verdad? Ya están en su clase, no se preocupe, tenga paz en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, amada iglesia, le hemos extrañado, nos alegra verlos. Amén. Y a los que nos están viendo virtualmente, es una bendición retomar la enseñanza virtual. Amén. Y bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestro espíritu. Amén, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, porque nos has permitido, Padre, llegar a este día, el último domingo de septiembre, Padre. Gracias, Padre amado, por tu misericordia. Pedimos que tú nos hables a nuestro espíritu a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, traiga limpieza, traiga libertad, fortaleza, consuelo, sanidad, que cumpla el propósito por el cual tú la has preparado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento en el nombre de Jesús. Amén. Y voy a pedir que le diga a su hermano que está a su lado, si no tiene a alguien al lado, o en el que esté enfrente o al que esté atrás, dígale, tienes que ser intencional. Seamos intencionales. Amén. ¿Cuántos intencionales hay aquí? ¿Cuántos intencionales? Amén. Seamos intencionales, ¿verdad? Así como mi hermano intencionalmente está saludando, está declarando la palabra. ¿Qué es ser intencional? Enfocarse en hacer las cosas de forma planificada, enfocadas en lo acertado, momento a momento, día a día, y luego seguir trabajando en ellas de forma consciente, con perseverancia, ¿verdad? Eso es ser intencional. Y voy a pedir, antes de empezar con las citas, yo quiero decirle algo, amada iglesia, preguntarle algo. ¿Qué dice Romanos 8:28? Parece el lema de la iglesia porque lo hemos enseñado en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme al propósito de su llamado. Entonces, ¿usted cree que Dios es un Dios de propósitos? Sí. Porque todo lo que nos pasa con un propósito, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabe qué dice Jeremías? Si no me equivoco, 29:11. Dice la Biblia que Dios también es un Dios de planes y que Él tiene planes para nosotros. Amén. Planes de bien y no planes de mal. Amén. Y vamos a leerlo entonces, dice la Escritura. No es esa cita, pero ahorita se las corroboro al final. 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan, ¿verdad? ¿Sabe, amada iglesia? Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de planes, porque dice en otro pasaje de Jeremías, dice que sus planes son buenos, que Él tiene planes acerca de cada uno de nosotros. Dice en este pasaje, porque los pensamientos que tengo para ustedes son de bien, son de paz y no de mal. Esto según el fin que esperan, ¿verdad? Entonces Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de pensamientos, Dios es un Dios de propósitos. Entonces yo le pregunto, ¿Dios es intencional? Sí. Porque Dios siempre trabaja con propósitos, con planes. Eso es parte de la naturaleza de Dios. Amén.
Vamos a regresar entonces a la definición de ser intencional. ¿Qué es ser intencional? Es enfocarse en hacer las cosas de forma planificada, acertada, momento a momento. Seguir trabajando en ellas de forma consciente con perseverancia. Eso es parte de la naturaleza de Dios, porque Dios nunca va a cometer accidentes. Dios tampoco improvisa, no tiene accidentes. Él no obra de forma impensada, implanificada, que esa palabra no existe, pero es para que lo podamos comprender. Dios siempre obra bajo planes, bajo propósitos, bajo pensamientos. Amén. Entonces, amada iglesia, tenemos nosotros que caminar en esos pensamientos o en esos planes del Señor. Amén. Ahora vamos a Romanos 12:2, que dice la Escritura. Yo sé que usted también ya conoce este pasaje. Romanos 12:2. Adelante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, Agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos hemos comprobado la voluntad de Dios? Amén. La Biblia dice que es buena, agradable y perfecta. Amén. Eso dice la Escritura. Pero aquí hay algo, amada iglesia. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces no nos vamos a conformar a estas corrientes de siglo, sino tenemos que transformar, repita conmigo, entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? La forma de percibir, pensar, analizar, razonar que nos lleva a tener la acción, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que transformemos nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero quiero decirle algo, que la Biblia dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos el entendimiento. Pero cuando usted transforma el entendimiento puede comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero en esa transformación existe una palabra que no está escrita, que se llama ser intencional. Es decir, el Señor va a transformar nuestro entendimiento, nos va a ir renovando la manera de pensar, ¿verdad? Por medio de su palabra. Pero nosotros tenemos que ser intencionales en todo lo que hagamos para alcanzar a comprobar la voluntad de Dios. Porque todo lo que pasa en nuestra vida no son accidentes. No podemos no podemos seguir dando pasos improvisados. No podemos dejar que otros decidan nuestro camino. No podemos justificarnos ni en las circunstancias ni en otras personas. Tenemos que obrar con entendimiento, con transformación en la mente. Y si queremos comprobar, testificar la voluntad de Dios, tenemos que ser intencionales en todo lo que hagamos. Amén. Vamos a ir avanzando más adelante, por favor. Dice la Escritura, Hebreos 4:12, si alguien me apoya. El primero que lo tenga. Adelante. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Amén. Los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, muy bien. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Dice un versículo antes, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está hablando de reposar en el Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada
de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nosotros, amada iglesia, estamos en una constante transformación de nuestro entendimiento. Entre más nosotros vayamos leyendo la palabra del Señor, la palabra del Señor nos va a ir transformando, nos va a ir redarguyendo, el Señor nos va a discernir a través de su palabra. Por eso hay palabra que nos incomoda más que otra, porque ¿qué cree? Que el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Pero antes de redarguirnos, la misma palabra discierne mis pensamientos y mis intenciones. Por eso la palabra nos discierne. La palabra es como la radiografía o el ultrasonido que viene a obrar en nuestro corazón. Amén. Para que todo lo que no sea correcto salga a la luz, se evidencie y sea extirpado y sea sanado en el nombre de Jesús. Amén. Y créame, amada iglesia, que cuando nosotros escudriñamos la palabra va transformando nuestro entendimiento. Amén. Necesitamos ser intencionales en hacer las cosas con entendimiento, comprensión, conocimiento y discernimiento, que es exactamente lo mismo. Amén. De la renovación del entendimiento, solamente renovando nuestro entendimiento vamos a poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero tenemos que ser intencionales. Ser intencionales significa que nosotros también tenemos que disponer nuestra fuerza, disponer nuestra voluntad. Amén. ¿Por qué cree que Romanos 12:1 comienza diciendo? ¿Qué comienza diciendo? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, amén, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Os ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto, con entendimiento. No se conformen en este siglo, sino transformen su pensamiento para que comprueben la voluntad de Dios. Pero ¿sabe por qué muchos no logramos comprobar la voluntad de Dios? Porque no somos intencionales. Con esto no quiero decir que no seamos espirituales. Somos todos seres espirituales. La Biblia dice que busquemos las cosas del Espíritu. Amén. Porque traen vida y traen paz. Amén. Pero además de orar, de ayunar, de interceder, de hacer guerra espiritual, de tomar poder en un ámbito espiritual, tomar el control, usted tiene que aprender y yo tengo que aprender a ser intencional en lo que yo haga. Amén. Si yo estoy orando por un matrimonio, por la restauración de un matrimonio, y me sé todas las lenguas espirituales, pero a la hora de atender a mi marido, le azoto el plato, ¿qué va a pasar? O viceversa, yo soy un hombre valeroso de fe, pero a la hora de tener un matrimonio, no honro a mi esposa, como dice la Biblia, no soy intencional por estar en paz. Entonces yo quiero decirle que aunque el Señor esté taladrando y redarguyendo con la palabra, mientras no dispongamos nuestro cuerpo para ser intencionales en lo que hagamos, no podremos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es como querer entrar a la tierra prometida y no querer matar los gigantes, solamente querer comer de ella. No se puede, ¿verdad? Aunque estemos enfrente de la tierra, testifiquen nuestros ojos los milagros y el poder de Dios, mientras no nos dispongamos en ser intencionales, de entrar, conquistar lo que Él ya nos ha dado, disponiendo nuestra voluntad y un sacrificio vivo de nuestro cuerpo, entonces no podremos comer de esa tierra. No sé si me explico. Necesitamos aprender a ser intencionales en todo lo que hagamos. El domingo pasado hablábamos acerca de los designios de la carne, que los designios de la carne era
lo que describe la Biblia, que no andemos en los designios de la carne, hablando acerca de que esos designios es pecar con conocimiento, con voluntad, sabiendo el propósito de ese pecado, es decir, pecar con entendimiento, ¿verdad? Bueno, ya hablamos respecto de las obras de la carne, cómo en ocasiones nos rendimos a la batalla, nos rendimos a la debilidad y caminamos en esos designios, pero ya con un entero y pleno conocimiento, asumiendo el cargo de conciencia. Y digo, en ocasiones asumiendo también las consecuencias, unas inmediatas y otras más tardadas, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando de lo contrario. Estamos hablando de ser intencionales en un ámbito espiritual. Amén. Estamos hablando de ser intencionales en todo lo que hagamos. Amén. Dice Efesios 4:17 en adelante, por favor, vamos todos ahí. Efesios 4:17. Está después de Gálatas. Y con este versículo vamos a cerrar este punto. Amén. Dice la Escritura, 4:17 de Efesios. Y se llama el subtítulo La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice el 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, porque Él es la verdad, en cuanto a la pasada manera de vivir todos juntos, despojados del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos. Primero, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece alguna necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino es de edificación. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual ya fueron sellados. Quiten toda amargura, malicia, maledicencia. Sean benignos los unos con los otros, misericordiosos y perdónense. ¿Por qué tenemos que leer todo esto? Porque la Biblia nos está exhortando a que en ocasiones antes de Cristo vivíamos en la vanidad de la mente. Vivíamos entregados al pecado. Entonces hay pecados que se cometen por desconocimiento, pero nosotros no somos nuevos en el Evangelio. Cuando nosotros los cometemos es con pleno entendimiento que no le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, a veces somos intencionales al pecado, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero aquí la Biblia dice que en cuanto a la pasada manera nos despojemos, que renovemos el espíritu de nuestra mente, que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios. Ya fue creado ese nuevo hombre según Dios, en justicia, en santidad por la verdad, en santidad de la verdad. Y aquí ya entra, amada iglesia, nuestra intencionalidad, que hagamos las cosas con propósito, que determinemos algo, como dice la Biblia. Determinarás una cosa, te será firme y resplandecerá la luz, dice el libro de Job. Amén. Eso se llama ser intencional. Si tú quieres ser el mejor en el trabajo, ¿qué vas a hacer intencionalmente? Vas a llegar temprano, vas a dar tu mayor rendimiento, ¿verdad? Vas a estar esforzado.
porque está siendo intencional en buscar un ascenso, en tener un incremento de sueldo, una buena evaluación. Si tú quieres que tus hijos vayan bien en la escuela, ¿qué tenemos que hacer? Apagar la tele y ponernos a estudiar con ellos. ¿Se siente feo? Sí, pero hay que hacerlo. Comprarle los materiales. Si quieres que tus hijos sean saludables, los tienes que alimentar. Eso se llama ser intencional. Nada va a llegar por sí solo. Cristo ya nos dio el diseño de Dios. Ya nos dio la verdad, la libertad, la victoria. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Queremos comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Seamos intencionales para que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Los versículos que leímos nos hablan acerca de renunciar completamente al pecado. Amén. Renovar el espíritu de nuestra mente. Ahora vamos a Lucas 18:1, por favor. Lucas 18:1 nos habla de una mujer, una parábola. Y dice el versículo 1, si estamos ahí, vamos a darle lectura. Amén. También le refirió, todos juntos, Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Sea reviniendo de continuo agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿De qué nos habla esta parábola, amada iglesia? Tenemos que ser intencionales en todo. El versículo 1 dice de qué nos habla. Refirió Jesús esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, en general, la parábola de la viuda que estaba siendo injustamente despojada de sus bienes o que estaba siendo injustamente tratada, el Señor dijo, esta parábola en primero habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces sí nos habla de la necesidad de orar siempre, nos habla de la necesidad de no desmayar, nos habla de ser persistentes, pero también nos habla de la justicia, nos habla de la necesidad. Una mujer necesitaba justicia, necesitaba respuesta y nadie le hacía caso. Ese hombre, ese juez, no le hacía caso, la ignoraba, no respetaba a Dios ni a hombre. Pero esa parábola nos enseña que a causa de la persistencia se abren las puertas. Amén. Y nos habla que la justicia de Dios vendrá a cada uno de sus hijos, y más en estos tiempos. Porque aquel que tenga hambre y sed de justicia, le será dada la justicia. El Señor es el sol de justicia. Amén. Así cierra esta parábola diciendo, ¿el Señor no les hará justicia a sus hijos? El Señor cumplirá su palabra, pero hallará fe en la tierra, pero hallará viudas insistentes, orando en todo tiempo sin desmayar, pero hallará fe en los hombres de esta generación. Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero ¿sabe de qué también nos habla esta parábola? Esta parábola también nos habla de intencionalidad, hacer las cosas con un propósito. ¿Por qué la mujer era tan insistente con el juez? Porque quería una respuesta. ¿De qué forma tenemos que ser insistentes? ¿Cuánto tiempo duró tu carrera? 3 años. 3 años. Estudiaba, medio dormía, se malpasaba, hacía tareas, le pagaban el internet, le pagaban los servicios. Terminó. Fui insistente. ¿Cuánto tiempo llevas orando por tu necesidad? ¿Ya desmayaste?
¿Hay fe en tu corazón? ¿Hay fe en tu espíritu o estás desmayando? ¿Cuánto tiempo lleva en el negocio? ¿Días buenos? ¿Días malos? ¿Días de sol? ¿Días de lluvia? Días donde solo sale para comer. Y uno dice, gracias a Dios, salió para comer hoy y mañana. Pero vuelven a ir, vuelve a insistir, vuelve a permanecer. Hay una intención, ¿se da cuenta? Así es la fe. La fe, amada iglesia, tenemos que llevarla a una fe viva, que es una fe intencional. Si tú estás orando por el matrimonio, intencionalmente tienes que tener acciones correspondientes. Si estás orando por un trabajo, tienes que tener acciones correspondientes. No decir, Señor, de los que piden por trabajo sin ganas de trabajar. No sé si me explico. De los que no estudian para el examen y piden pasar con 10. No sé si me explico, ¿verdad? Así tenemos nosotros que aprender, como esta viuda, que es un ejemplo, no solo de persistencia, de insistencia, sino también de ser intencional en todo. Amén. La Biblia dice en Mateo 7:7 que todo lo que pidamos en su nombre nos será dado. Cada vez que nosotros oramos, estamos siendo intencionales con el Señor porque queremos una respuesta. Aunque a veces nos toca decirle no a mi forma, a tu forma, no a mi tiempo, a tu tiempo, no como mi carne quiere, sino como tú sabes que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Sabe qué dice el Salmo 92:10? Que Él renovará nuestras fuerzas como de búfalo. Porque no solo es orar y ayunar, es someter la carne y ser intencionales. Y ahí es donde la carne se cansa. Donde el Señor dice, yo te daré fuerzas, aumentaré tus fuerzas como las de un búfalo. Amén. ¿Sabe, amada iglesia? Aprendamos a ser intencionales. Hoy en estos tiempos, amada iglesia, ya no se es intencional. Porque lo más importante que es la oración, nos cansamos de orar, nos cansamos de pedir, nos cansamos de tocar, cuando la Biblia dice, he aquí, bueno, yo estoy a la puerta y toco y llamo, pero eso no es el versículo. La Biblia dice que al que toque, se le abre. Que al que pida, que al que busque, le va a hallar. Pero ¿cuántos siguen tocando la puerta? O dicen, es lo que me tocó vivir, lo vivieron mis padres, lo vivo yo. No hay de otra. ¿Sabe, iglesia? A veces caemos en la conformidad por no querer tener la valentía que el Señor nos ha dado. La Biblia dice que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y lo dijimos el domingo pasado, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está con nosotros. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos que ser valientes en ser intencionales en lo que hagamos. ¿Sabe por qué en ocasiones ya no se quiere luchar en el matrimonio? Porque decimos, ¿otra vez yo? ¿Otra vez? Una. Siguiente. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? ¿O al final yo saldré perdiendo? No sé si me explico. Y en ocasiones no somos intencionales en buscar esa restauración. Nos conformamos o aprendemos a sobrellevar tristemente por años el mismo conflicto. No es posible que cuando lleguemos a una edad adulta digamos, mi vida, la mayor parte de mi vida la viví siempre en el mismo conflicto porque nunca fui intencional en mejorar o en cambiarlo. Por eso se cansa el alma, por eso se desgasta el corazón, dirían, ¿verdad? Porque se pierde la intencionalidad, se pierde el hacer las cosas con entendimiento, con propósito. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No podemos ser como las olas del mar que se dejan llevar, o que viven cosas por accidente, o que viven cosas que no tenían en mente. No, el Señor nos llamó para tener y ejercer poder y autoridad, para hablarle a la misma tempestad y decirle, tempestad, te calmas en el nombre de Jesús. Porque en esta barca no vengo solo. Cristo viene delante de mí en el nombre de Jesús. Y nombra tu tempestad, llámala por su nombre.
pero hazlo con entendimiento. Y si vas a orar, con entendimiento. No podemos seguir actuando, iglesia, sin entendimiento. Tenemos la mente de Cristo. Cristo, dame la estrategia. Cristo, dame la creatividad. La Biblia dice que seamos mansos como la paloma y astutos. Seamos astutos. Hagamos todo con entendimiento. Como cuando los hijos quieren un permiso y lo trabajan toda la semana. Mamá, ¿en qué te ayudo? Mamá, lavo los trastes. Ay, mi mamá está bien linda. Y te empiezan a dar besitos. Y ya va terminando el día o la semana. Mamá, ¿me compras? Mamá, ¿me dejas? ¿Son intencionales o no? Son inteligentes. Son inteligentes. ¿No podemos nosotros actuar con inteligencia? No sé si me explico. Como cuando el marido llega de buenas, amor, qué linda te ves hoy. Y ese día no se lavó el cabello. Qué bonito te huele la boca. Y huele a ajo. Está siendo intencional, ¿verdad? O cuando la mujer es intencional. ¿Qué hace la mujer cuando es intencional? Ay, qué guapo te ves, mi vida. O empieza, oye, ¿qué crees? Y al final, es que hay que comprarle a los niños. O ir a visitar a mi mamá. No sé si me explico. Qué bueno los que la tienen cerca. Los que no, hay que ser intencionales, ¿verdad? No sé si me explico. Pero, ¿sabe, iglesia? En ocasiones olvidamos esa parte, ¿verdad? ¿Sabe qué dice la Escritura? Dice en Deuteronomio 6, 6 al 9, si me apoyan por favor, Primera de Pedro 3 también. A veces somos intencionales para las cosas malas. Aquí en México lo conocemos como cuando lanzas una pedrada. Cuando lanzas una pedrada es como cuando avientas la piedra y escondes la mano, pero fuiste intencional porque lanzaste la pedrada. O como también decimos aquí en México, decimos las cosas o hacemos las cosas bajita la mano, ¿no? Es decir, igual, no lo hacemos, pero no queremos que se note, pero lo hacemos con una mala intención. ¿Por qué no ser inteligentes y hacer las cosas intencionales en nuestra familia para rescatar a nuestra familia? ¿Qué nos dice Deuteronomio 6:6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, Amén. y andando por el camino, y al Amén. acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás con una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Estarán primero como padre en tu corazón. Y tú de forma intencionada las tienes que repetir sobre tus hijos. En casa, fuera de casa, caminando, acostándote, cuando te levantes. Las atarás como señal en tu mano, las pondrás en los frontales de tus ojos, las pondrás en los postes de tu casa, en las puertas. En estos tiempos, iglesia, se están perdiendo nuestras generaciones. Se están perdiendo los jóvenes, los hijos, los adolescentes. Muchos temen que sus hijos estudien una escuela profesionista, porque en mucho tiempo se conocía que era la puerta de salida donde se iban al mundo, porque no lograban vencer. Pero quiero decirle que no es así. Daniel se levantó, ejerció un liderazgo ministerial, un liderazgo, digamos, profesional en Babilonia. Aunque le llamaban de otro nombre, no se dejó confundir y testificaba el poder de Cristo. Entonces sí necesitamos profesionistas que testifiquen el poder de Cristo. Pero ¿sabe, iglesia, por qué se pierden los hijos? Porque no hay padres intencionales. Hay padres afanosos, ansiosos, nerviosos, iracundos y gritones. Y lo digo por mí. Que preferimos tener la casa limpia a sentarnos 2 horas a estudiar con nuestros hijos y 1 hora para jugar. No sé si me explico. Todo lo queremos hacer en un día y nos frustramos porque al siguiente día está exactamente igual o peor de sucio.
Bueno, si tenemos 5 días hay que distribuirnos las actividades, pero hay que ser intencionales. Si tu hijo batalla en la identidad, ¿qué le vas a decir? Estás bien menso, baboso. Pobrecito. Batalla, tú todo lo puedes, todo lo puedes, todo lo puedes. Tienes la mente de Cristo. Yo te voy a ayudar. A ver, repite conmigo. ¿Me explico? Si tu hijo batalla en un área, ¿cómo eres intencional? La Biblia dice que seamos intencionales primero en acercarlos al camino del Evangelio. El que tú lo traigas, es que mi adolescente no quiere, pues es adolescente. Y aunque fuera adulto, tú eres el papá, tú tendrías que traerlo, ser intencional. Amén. Pero lo primero que tenemos que hacer es ser intencionales en discipular a nuestros hijos. Solamente voy a mencionar esto porque no se trata de hoy la clase, el estudio de esto. Pero nosotros como padres, dice la Biblia, instruye a tus hijos en el camino, para que cuando fuere viejo no se aparte y no te avergonzare. Amén. Sabe, iglesia, nosotros vemos a su hijo 2 horas. Usted lo ve todos los días. El trabajo de instruir a su hijo, a su joven, a su adolescente, a su niño, es de usted. Y la iglesia le apoyamos en reforzar los días domingo, en darle las herramientas, en el cómo puede ser también la consejería, en el cómo usted puede vencer una situación específica. Pero ¿sabe por qué los padres no quieren responsabilizarse de sus hijos? Porque la Biblia dice, primero graba estas palabras sobre ti. Porque primero el padre lo tiene que vivir. Porque para decirle al hijo esas palabras no se dicen, lo primero que tiene que hacer es no decírselas. Y ahí es donde los padres en ocasiones no queremos hacerlo. ¿Se da cuenta? No somos intencionales en educar a nuestros hijos. Prestemos atención en el nombre de Jesús. Vamos al libro de Pedro, primera de Pedro 3:1. Si me apoya mi hermano Pedro, vamos a dejarle el honor. Versículo 1. Y yo les preguntaría, iglesia, ¿qué es lo que usted quiere alcanzar como familia? ¿Qué es lo que quiere alcanzar como matrimonio? ¿Qué es lo que quiere alcanzar? ¿Por qué no se lo propone? Lo ora, pero lo actúa. Y lo actúa primero siendo intencional con sus acciones. Amén. Dice el 1. Asimismo, hermano, adelante. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra para la conducta de sus esposas. Muy bien, considerar a las mujeres, su conducta casta, respetuosa, su atavío no ostentoso, no vestido lujoso, sino el atavío interno, el del corazón incorruptible, de un ornato, de un espíritu afable y apacible, que es grande de estima a Dios. Amén. El versículo 7 que dice la Escritura. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida. Amén. Que nuestras oraciones no tengan estorbo. Versículo 1 dice, y mujeres estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen por la palabra sean alcanzados sin la palabra, ¿verdad? Por la conducta de sus esposas. Eso son acciones intencionales. Demuéstrales a Cristo por tu testimonio. Salud. Demuéstrales a Cristo por tu testimonio. Amén. Y el 7 dice, y ustedes maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. La mujer no es un costal de papas que podamos golpear, maltratar, ultrajar, ofender. La Biblia dice, primero vivan con ella sabiamente, comprendan los cambios que en ocasiones son hormonales, denle honor a la mujer como a vaso frágil, ¿no? Como a vaso más frágil, más frágil. Denle honor a las mujeres de su casa como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida. Todos juntos, ¿qué dice? Para que nuestras oraciones
Muchos matrimonios quieren ser prosperados y por más que le macheteen, por más que se esfuercen, la Biblia dice, maridos, vivan con ella sabiamente, denle honor a la mujer como a vaso más frágil, porque el carácter del hombre sobre la mujer refleja el carácter de Cristo. La Biblia dice que la amen como Cristo amó a la iglesia y como coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones... Entonces, ¿qué estorba las oraciones? ¿Qué estorba que puedan comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? ¿Será que Dios no cumple sus palabras? ¿Será que Dios es infiel a sus promesas? ¿Sabe qué es lo que nos falta en ocasiones? Ser intencionales. Porque para ser intencionales, muchas veces, si no es que el 99%, hay que ser humildes. Lo hemos predicado, los matrimonios no se divorcian por falta de amor, se divorcian por orgullo, por falta de perdón, porque se pierde la intencionalidad. ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿De forma intencional los acercas al Evangelio? Cuando te piden un consejo, cuando tienen una duda sobre la creación, cuando tienen una duda sobre su desarrollo sexual, los satanizas. No preguntes esas cosas. Y bueno, Dios te dio un cuerpo que se va a desarrollar, que va a crecer. Orienta a tus hijos para que cuiden su sexualidad, para que tengan bien su identidad. No sé si me explico. No hay que satanizar el tema. Hay que educar y hablar el tema conforme la palabra. Amén. Pero sabe, iglesia, seamos intencionales en el cómo sobrellevamos nuestro matrimonio. Seamos coherentes con lo que le estamos pidiendo a Dios. Mujeres, honren a sus maridos, sírvanle a sus maridos, sujétense a sus maridos, apóyense en ellos, gánenlo por el testimonio. Pero maridos, por muy difícil que sea, vivan con ella sabiamente. Denle honor a la mujer, porque una mujer que es alabada, una mujer que se le reconoce su esfuerzo, le cargan la pila AAA, Duracell, te da más aguante, más de buenas, más hacendosa, más te bendice, más de Dios. Pero si le cargan la mensa, la no puedes, la no el otro, le ponen de esas pilas del metro que te aguantan 5 minutos y uno se arrepiente de haberlas comprado. No sé si me explico. Seamos intencionales. La Biblia también nos habla, amada iglesia, en Efesios, o que también tenemos que ser nosotros intencionales en nuestra forma de convivir con las demás personas. En la comunidad, versículo 8, versículo 9 dice, finalmente, hay de primera de Pedro 3, 8 dice, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendiciones. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal. ¿Quiere tener relaciones sanas con su familia, en la iglesia, en su entorno, en su comunidad? Sea intencional. Aunque no te caigan bien, buenos días, vecino. Ya si se quiere delatar, Dios le bendiga. Porque luego no da testimonio. Y asusta. No sé si me explico. Seamos intencionales también en ganar almas para Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sea intencional en evangelizar. Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Todo bien? Cuando la gente se abre o te saluda, ya sabes que cualquier cosa, puedo orar por ti. O si quieres conocer más de la Escritura, yo puedo ayudarte, ¿verdad? Yo lancé una convocatoria a unas amiguitas que me saludan de WhatsApp, algunas conocidas, les dije, voy a empezar en 3 semanas, porque luego me comentan mis estados, voy a empezar en 3 semanas un estudio de la Biblia. Voy a hacer un círculo de estudio, yo lo voy a compartir, ¿te interesa integrarte?
Todavía no me confirman, pero dije, bueno, ya me comprometo una horita entre semana y empiezo a evangelizar a las amiguitas. A ver, y las acerco al evangelio. Pero tenemos que ser intencionales. Amén. Y voy a pedir, amada iglesia, en el nombre de Jesús, que se ponga de pie. El enemigo de la intencionalidad es el conformismo o la irresponsabilidad. Porque a veces queremos que hagan otros lo que me toca hacer a mí. Y con esto quiero decirle, nadie va a interceder por tu matrimonio más de lo que tú puedas hacer. Nadie va a hacer más por tu familia más de lo que tú puedas hacer. Porque si es tu familia y te duele más a ti, entonces tú eres el que tiene que ser más intencional. Hable con él, pastora. Pastores, hablen con él. Sí, vamos a hablar. Pero ¿quién lo va a atender toda la semana? ¿Quién va a testificar el amor de Cristo, la paciencia y el carácter de Cristo? ¿Lo va a hacer usted? Entonces, ¿quién tiene que ser más intencional? Usted. En ocasiones ese conformismo es irresponsabilidad, queriendo que otros eduquen a nuestros hijos, dejándole la responsabilidad al gobierno, a las generaciones que estamos viviendo, cuando mis hijos están capacitados para esta generación, porque me tienen como padre y porque Cristo está con ellos. Y Cristo los trajo en estas generaciones porque van a ser siervos de Dios que glorifiquen a Cristo, aunque estemos en estas generaciones difíciles y perversas. Pero usted tiene que ser intencional, como hoy lo vimos, que su nena ministre con usted, que usted la acerque al evangelio, los acerque de forma intencional. Ese conformismo también se interpreta como desinterés. Si usted ya no tiene interés por arreglar lo que está roto, pídale perdón a Dios, porque ya dejó de ser intencional en sus acciones. ¿Cuáles son los beneficios de ser intencionales? Solamente los enumero: conocer la voluntad de Dios, caminar en la naturaleza de Dios, vivir dentro de su propósito, pero principalmente te va a preparar las mejores victorias. Una mujer llamada Yael fue intencional cuando recibió a Sisara, comandante cananeo, en su tienda, y fue intencional cuando le ofreció la leche para que durmiera, y fue intencional cuando tomó el mazo que tenía y lo clavó en su sien, dando una gran victoria en el pueblo. Cuando tú eres una mujer que actúa con entendimiento, con sabiduría, con discernimiento, con comprensión de lo que hace, o un hombre que actúa de esa forma, Dios prepara para ti grandes victorias. Pero volvemos al primer versículo de la viuda. Les dejo esta parábola para que no se cansen de ser intencionales, para que no se cansen y no dejen de hacerlo, para que permanezcan. Amén. Así que levanta tus manos en el nombre de Jesús. Yo sé que hay muchas cosas que queremos alcanzar, pero tenemos que poner manos a la obra. Ríndele al Señor tus fuerzas, ríndele tus pensamientos, ríndele tu vida en el nombre de Jesús. Y con tus ojitos cerrados, lo primero que vamos a hacer es pedirle al Señor que siga renovando nuestro entendimiento. Porque entre el entendimiento y caminar en su voluntad, tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que ser intencionales en el nombre de Jesús. Padre, en esta tarde, Señor, pedimos que tú nos ayudes a que tu Espíritu Santo nos siga redarguyendo nuestro pensamiento, a que tu Espíritu Santo nos siga redarguyendo, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo el que siga transformando nuestro entendimiento, que sea tu palabra cortante de doble filo, Padre, que nos incomode cuando hagamos algo mal en casa, que sea la que nos incomode, nos redarguya, nos transforme, Padre.
En el nombre de Jesucristo renunciamos al oculto, renunciamos a lo perverso, renunciamos al espíritu de nuestra mente, Padre. Renunciamos, Señor, a la corriente de este siglo, Padre, y pedimos que tú transformes nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, quita, Señor, todo aquello que no te agrade. Quita todo desinterés, Padre amado, todo conformismo, toda irresponsabilidad, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, permite que caminemos, Señor, con entendimiento. Permite que caminemos con discernimiento, Padre. Que determinemos una cosa, Señor, que seamos firmes, Padre, para que resplandezca tu luz. En el nombre de Jesucristo, Padre, levanta en esta hora hombres, mujeres, Señor, valientes, que quieran ser intencionales en salvar sus generaciones, que quieran ser intencionales en salvar el matrimonio, que quieran ser intencionales en restaurar la familia, Padre, porque cierto es que todo ya está hecho, Padre, pero no hemos degustado de la mesa porque nos ha faltado intencionalidad, porque nos ha faltado rendir nuestra voluntad, Padre, porque nos ha faltado, Señor, darte ese sacrificio vivo, Señor. Nuestro culto racional, Padre, en el nombre de Jesucristo. Vamos, levanta tus manos, amada iglesia. Si está tu esposo, tu esposa, toma sus manos. Toma sus manos. Y juntos levanten sus manos como una familia. Sean intencionales en caminar en restauración. Sean intencionales en caminar en perdón. Sean intencionales en caminar en amor. Porque el verdadero amor cubre multitud de defectos. Si tú le has fallado, si tú le has humillado, si tú le has menospreciado, pídele perdón en esta hora. Pídele perdón si has sido áspero, violento. Pídele perdón en el nombre de Jesús. Pero si como mujer le has faltado el respeto, le has maldecido, le has comparado, le has menospreciado, pídele perdón en el nombre de Jesús. Seamos intencionales a la restauración. Seamos intencionales en comprobar la voluntad de Dios. Si le has faltado el respeto a tus hijos, si los has maldecido, si los has ofendido con groserías, menospreciando sus capacidades, sus habilidades, o si los has amenazado violentamente, exigiéndoles un resultado, pero les has ofendido, pídeles perdón. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Padre, danos la sabiduría, Señor, para que nuestras generaciones no se pierdan, para que nuestros hijos no se pierdan, para que puedan ver en nosotros como padres, Señor, una figura de apoyo, de cobertura, de restauración, que podamos ser el lugar seguro de sus corazones, Señor, y no seamos la figura de miedo imponente, que haga que escondan aún sus errores, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales en generar buena relación con nuestros hijos, Padre, en fortalecer los lazos, Señor, con ellos, en estorbarles el pecado cuando la etapa sea necesaria, Señor, en ser consejeros cuando la etapa sea la necesaria, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdanos a levantarnos como iglesia, Padre, de forma intencional, Padre amado, que podamos ser intencionales en todo lo que hagamos, Padre, aún en nuestro ministerio, en el llamado, Padre, en nuestro hogar, Padre amado. Vamos, clama la ayuda del Espíritu Santo, iglesia. Dile: Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame porque no quiero ser igual. Ayúdame en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Padre, levántanos, Señor. Levántanos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y permite que tu Espíritu Santo permita que esta palabra dé fruto al 100% en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Gloria a Dios. Puede dar una ofrenda de palmas al Señor. Amén.
Y bueno, iglesia, ¿cuántas veces va a ser intencional? Todo el tiempo. Porque los hijos de Dios somos astutos. Todo lo que hagamos, usted afecta su esfera, su entorno espiritual. No deje de ser intencional. No deje que otros decidan por usted. Usted deje que el Señor establezca su reino, pero no se canse. No se canse en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, dele nuevamente una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios.